Ay, no. Par. Triangular. Triangular. Par. Triangular. Ven, ahí están las dos ramas, Silvio. O sea, voltealo para acá. ¿Y cuál es el opercular ahí? Así. Triangular. Opercular. Ah, ya. Triangular. Y acá. Orbital. Ahí están las tres pares. Ya puede. ¿Qué se le llama par? ¿Qué se le llama par, bro? No, ya acabé, yo le cambié esto. Cosa que encontramos acá, ¿ves? Miren, ¿qué se le llama par? ¿Esto? ¿Qué cosa es? ¿Brazo posterior de quién? De Silvio. ¿Cómo se llama la circunvolución que está alrededor del brazo posterior de Silvio? Supramarginal. Aquí yo tengo el surco temporal superior. ¿Qué área está ubicada en la parte terminal del surco temporal superior? Angular. 39, 40. 39 y 40. Angular y supramarginal. Lo he encontrado. 39 y 40. Angular, supramarginal. Promocionales 43. Y aquí también los mismos surcos, que estamos viendo. Acá tenemos ¿qué fisura? Esta es la fisura de Rolando. Aquí yo tengo a lo que es el surco central o prerolándico, surco frontal inferior y surco frontal superior. Aquí está lo que es el surco postcentral. Y aquí está lo que es el surco interparietal o interparietal. Acá tengo el surco temporal inferior y ahí está su debida circunvolución. Sí, ese es ahí. Nombre. Transversa. Circunvoluciones transversas de qué? Anterior y posterior, 41 y 42. Ahí está. Aquí están más consistentes. ¿La transversa de qué? Claro, acá tenemos mayor consistente. Me enfoque por acá. Una enfocadita por Anterior, posterior. ¿Cuál sería? Doctor, ¿puede ponerlo? 41 es la morada, la rosada 42. Doctor, un enfoque por acá, doctor. Acá para las cámaras de CNN. ¿Ya? ¿Listo? No la veo, doctor. Ahí está. Ay, doctor, ¿qué fue? Aquí también, doctor. No, que está así. Esa fisura es interna, no sé qué. ¿No escuchaste lo que dijo? No la veo. ¿Qué es eso? Verde y morado, ¿ves? Son las circunvoluciones cortas y largas de quién? Ah, ya, ¿verdad? Del lóbulo de la ínsula, ¿ves? Las que están en verde son las cortas y las que están en morada son largas, ¿ves? Las cortas son anteriores, las largas son posteriores. 3 cortas y 2 largas. ¿Qué es lóbulo? Cortas y largas. Todo es lóbulo de quién? De la ínsula. Ya fue. El lóbulo de la ínsula. ¿Estamos? Las anteriores, las solo que no llego. ¿Cuáles son las cortas? Las anteriores, posteriores son las. Y la S. La fisura. Lo que está en medio, está pintado en verde. ¿Cómo se llama? Surco central de la ínsula. Eso es todo lo que has traído. Supuestamente es solo por tiempo. A ver, ¿qué es esto? Uncus del hipocampo. Miren, 34. Uncus del hipocampo, ¿eh? Ahí está el área 28, que es el área entorrenal. ¿Ven? Ahí está el uncus del hipocampo, área 34. Acá tenemos el área entorrenal, área 28. A nivel del polo temporal, o a nivel del extremo anterior del lóbulo temporal, 38. Listo. Uncus del hipocampo, área entorrenal, 38.
Un último corte por acá. Ya. Listo. ¿Qué es lo que yo debo indicar acá? Vean, miren. Yo tengo aquí, ¿qué cosa? Sí, rodilla. ¿Qué estructura? Cuerpo calloso. No, ¿eso qué es? Cuerpo calloso. Y acá, esta estructura, que yo voy a señalar ahí con este otro alfiler, con el alfiler verde, ¿qué cosa es? Es el trígono cerebral o fornix. Ahí está. El verde. Ya. Trígono cerebral o fornix. Miren ahí. Sí. Cuerpo calloso arriba y el que está en verde es el fornix o trígono cerebral. Miren ahí. El que está acá en verde. Trígono cerebral o fornix. Y acá arriba cuerpo calloso. ¿Qué es lo que me interesa? Entre los dos yo debo encontrar un tejido, una laminita que me divide las dos cavidades ventriculares. Es el septum pelúcido. Claro que aquí ya está deteriorado, pero aquí sí lo podemos ver. Miren. Aquí está el cuerpo calloso. Aquí está el trígono cerebral o fornix. Vamos a colocarle otro color. Este. Trígono cerebral o fornix. Y vamos a colocarle aquí, con este alfiler, esta membranita. Rómpalo. La cosa que se ve. Para que no vaya tu pelo. Listo, lo que está con el alfiler blanco, septum pelúcido. Cuerpo calloso, fornix abajo y en medio, septum pelúcido. Alfiler blanco. Alfiler blanco es el trígono cerebral o fornix. Este es el septum pellucidum que divide las dos cavidades ventriculares. Cuerpo calloso, trígono, esta membranita. Pero acá ya está deteriorada, ya está roto. No, ahí está roto. Miren ahí. Cuerpo calloso arriba, trígono abajo y en medio, septum pellucidum. A ver, profe, septum pellucidum. Ya, listo. Ya, revisa. ¿Cómo? El cuerpo del círculo puede mostrar. La cara inferior del lóbulo frontal, temporal y occipital. Pasamos en primer lugar a la cara inferior ¿de quién? Del lóbulo frontal. Igual acá, yo voy a encontrar dos surcos. ¿Cuáles son estos dos surcos? Este primer surco que yo lo tengo acá se llama el surco olfatorio, en el cual se va a transitar el bulbo olfatorio y la cintila olfatoria. Acá tenemos el surco orbitario, que algunos le dicen forma de H, forma de X, forma de K. Ahí está, ¿ves? Surco orbitario. No tiene una forma muy definida que digamos. Ahí están los dos surcos, surco olfatorio y aquí surco orbitario. ¿Ven? Ahí están los dos surcos. ¿Sí? Dos surcos. No lo puedes entrar. ¿El verde cómo se llamaba? Los dos son verdes. El alfiler. Ahí está, ahí está. ¿Ven? Surco olfatorio, el medial, surco orbitario, el lateral. Eso fue lo que nos dijo. Eso fue lo que digo. Eso fue lo que no teníamos cerebro. ¿Cuándo? La primera clase. ¿Te acuerdas? Eso se dibujito. Lo que hizo la verde. Como si teníamos, para no parezca diferente. Acá sí lo podemos ver, acá sí lo vamos a limpiar mejor y vamos a ver, esto de aquí solamente va a ser para circunvoluciones externas. Vamos a limpiarlo después para ver los nervios raquídeos, para ver los vasos sanguíneos, solamente para eso. Cuando veamos aquí la circunvolución va a ser en estos cortes. Cortes también vamos a ver después. Sí, los cortes. Está preparado. A ver. ¿Qué es lo que encontramos acá? Medial al surco olfatorio, yo voy a encontrar esta circunvolución, la que está ahí en color rosado. Circunvolución recta, ¿ven? Ahí está. Esta circunvolución recta que está ahí con el alfiler rosado, ¿qué área va a tener? Número. ¿Qué área? 2. Área 12. En la circunvolución recta está ubicada el área 12, que es pensamiento, condición y planificación del movimiento. Ahora, alrededor del surco orbitario yo voy a encontrar 4 circunvoluciones. ¿Cuáles son? Orbitaria anterior, orbitaria posterior, orbitaria medial, lateral. Las 4 regiones orbitarias o circunvoluciones orbitarias, ¿con quién están asociadas? Con la pars orbitaria. ¿Qué área está en la pars orbitaria? 47.
Las 4 circunvoluciones orbitales que hemos mencionado, todas están relacionadas con el área 47. Pensamiento, condición y planificación, pero de la conducta. Entonces, en la cara inferior del lóbulo frontal, ¿qué encuentro? 2 surcos, orbitario y olfatorio. ¿Cuántas circunvoluciones? 5. Circunvolución recta, orbitaria anterior, posterior, medial y lateral. Circunvolución recta, 12. Circunvoluciones orbitarias, las 4, 47. Listo, se acabó. Ya, listo. Ahora tenemos aquí la cara inferior de tanto el lóbulo temporal como el occipital. ¿Qué es lo que encontramos? En primer lugar, 2 surcos. Este primer surco que está aquí, el más externo, el más lateral, ¿cómo se llama? Se llama surco temporo-occipital. Surco temporo-occipital. El otro surco, el que está más pegado a la línea media, que yo voy a pintar con otro color, ¿qué nombre se va a llamar? Se va a llamar surco colateral. Ahí están 2 surcos. A nivel de la cara inferior del lóbulo temporo-occipital, yo voy a encontrar 2 surcos. Surco temporo-occipital y surco colateral. ¿Qué circunvoluciones? Por acá, circunvolución temporal inferior. La misma que ustedes vieron por acá, también la veo por la cara inferior. Esta es la circunvolución temporal inferior. ¿Qué área? ¿Qué área está en la circunvolución temporal inferior? 20. Lo que quisieran todos. Listo. En medio de los 2 surcos. ¿Por qué? Listo. ¿Qué encuentran? Circunvolución temporo-occipital. Circunvolución temporo-occipital. ¿Qué área encuentro yo ahí? ¿Qué área encuentro en la circunvolución temporo-occipital? 36. ¿No 37? 26. Y acá en la parte posterior, aquí, en la región asociativa, parieto temporo-occipital, encuentro la 37. Son áreas únicamente de asociación o áreas asociativas. Medial a ella, yo tengo otra circunvolución más, que es esta, que sí es muy importante, que se llama la circunvolución del hipocampo. Entonces, a nivel de la cara inferior del lóbulo temporal y occipital, yo encuentro así, de afuera hacia adentro, cara inferior de la circunvolución temporal inferior, circunvolución temporo-occipital, y la más interna, la más medial, circunvolución del hipocampo. La paripocampal. O paripocampal es lo mismo. ¿Esto? Temporal inferior. Circunvolución temporal inferior. Temporo-occipital y circunvolución del hipocampo. Recuerden ustedes que esta circunvolución del hipocampo, ¿de qué se caracteriza? En su parte anterior tiene un pliegue, un gancho, que se llama el uncus del hipocampo. Vamos a señalarlo acá. Uy, acá pasa una mejor vida. Ahí está, ¿ves? Lo que está con el alfiler blanco. ¿Ves? Lo que está con el alfiler blanco ahí señalado, ¿qué cosa es? Es el uncus del hipocampo. Ahí está. Miren ahí. Listo. Alfiler blanco, un ratito. Voy a jalarlo con esto para cambiar de dedo. Ahí está. Alfiler blanco. Por acá. En el otro corte que tenemos ahí sí se ve ahí un uncus que se ve mejor. Alfiler blanco. Uncus del hipocampo. Por acá. Ese pliegue que está ahí. Ese pliegue que tenemos ahí es el uncus del hipocampo. Alfiler blanco. Listo. ¿Qué es lo que tenemos que definir? A ver. ¿Pero qué área fue ahí? Ahí estamos. Área 34. A ver. Un punto sobre su pretest. Y me dice cómo se llama eso. No su punto. Istmo límbico. ¿Quién lo dijo? Qué bonito, no te consideras. Istmo. Listo, ahí está. ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es esto? Primero. ¿Qué es esto? Como ustedes ven, primero, ¿dónde está localizado? Está localizado por detrás del rodete del cuerpo calloso. ¿Qué más? Este istmo límbico es una parte de corteza que está ubicada ahí y que, mira, está uniendo 2 circunvoluciones. Una por arriba, ¿cómo se llama? Del cuerpo calloso del cíngulo. Y una que está por abajo, del hipocampo o paripocampal. ¿Eso qué quiere decir? Que las 2 circunvoluciones que acabamos de mencionar están unidas. ¿Quién la une? El istmo límbico. ¿Dónde está ubicada? Por detrás del rodete del cuerpo calloso. Istmo límbico se llama. Por arriba,
del cuerpo calloso del cíngulo, por abajo del hipocampo o parahipocampal. Listo. Estas tres estructuras que acabamos de señalar, circunvolución del cuerpo calloso, istmo límbico y circunvolución del hipocampo, forman lo que se llama el lóbulo límbico. Bueno, cuando ustedes escuchan el término lóbulo límbico, se refieren a estas tres estructuras. ¿Cuáles? Circunvolución del cíngulo, circunvolución del hipocampo y el elemento que une las dos, istmo límbico. Ese es el famoso lóbulo límbico. Listo. Ahora, vamos a definir qué áreas encontramos dentro de esas tres circunvoluciones, porque es lo que nos interesa, porque eso fue lo que le preguntaron hoy día. Indique cuáles son las áreas que están en la circunvolución del cíngulo. ¿Y cómo se logra? No es 26 y 27. 23, 24, 25. Tampoco. A ver, y tenemos que ver todo lo que corresponde a la parte de cerebro y en relación a lo que es hemisferios cerebrales, ver la morfología externa de cada uno de los hemisferios cerebrales. ¿Qué es lo que podemos apreciar acá? Ven, aquí tenemos los dos hemisferios cerebrales que corresponden ¿a quién? Al cerebro. Ven ustedes que las dos partes del cerebro, en este caso los dos hemisferios cerebrales, se van a encontrar divididos por esta fisura que encuentro acá que se llama la fisura interhemisférica, la cual va a dividir las caras mediales de ambos hemisferios cerebrales. Recuerden que esta fisura interhemisférica, ¿por quién se va a ver ocupada? Por el La hoz del cerebro. Recuerden que esta hoz del cerebro se ubica justo a nivel de la parte central. ¿Qué más tenemos que indicar? Vean ustedes, lo que estamos retirando constituye la leptomeninge, es decir, aquí tenemos combinada la parte de lo que es la aracnoides, ¿con quién? Con la pía madre. Entonces miren, estas son las características que encontramos ahí. Lo que estamos viendo, lo que están saliendo, junto con la parte de la leptomeninge, son los vasos superficiales. Recuerden que aquí teníamos la vena anastomótica superficial o mayor de Trolar y hacia abajo lo que era la de la vena. Aquí vemos en sí todo lo que es el encéfalo, aquí tenemos lo que es el cerebelo y en la parte central tenemos aquí el tronco cerebral. Entonces vean aquí las distintas características que podemos hallar con respecto a esto. Cuando ustedes ven el cerebro, recuerden que ambas partes del cerebro, que son los dos hemisferios cerebrales, van a corresponderse aproximadamente al 2% de todo el peso corporal, que varía entre 1200 a 1400 gramos, más o menos esa cantidad. Cada uno de los hemisferios, como podemos verlo acá, tiene características. En primer lugar, ¿qué es lo que tenemos que ver? Sus extremos. En este caso, este es su extremo anterior o polo frontal, extremo posterior o polo occipital. ¿Qué más tenemos que indicar con esto? Va a presentar cara. Esa cara que podemos ver aquí recibe el nombre de cara superolateral o cara lateral. ¿Qué característica tiene la cara lateral? ¿Cómo es? Es convexa. A diferencia de esta cara que yo veo aquí, que es la cara medial, ¿vean? Aquí también puedo yo apreciar la cara medial. ¿Qué característica tiene la cara medial? Es plana. La cara lateral es convexa. La cara medial es plana. ¿Y qué me falta? ¿Qué otra cara me falta aquí? Me falta esta última cara, que yo voy a encontrar a este nivel, que recibe el nombre de cara inferior. Igualmente acá está la cara inferior. Como ustedes ven, la cara inferior va a ser demasiado irregular. En su parte anterior es plana, en su parte media es convexa y en su parte posterior es cóncava. Por lo tanto, cuando clasificamos o cuando decimos las características de la cara inferior del lóbulo frontal, vamos a decir que es irregular. Ahí están las tres caras que va a presentar un hemisferio cerebral: cara lateral, convexa; cara inferior, plana; cara medial, cara inferior irregular; cara medial, plana. ¿Qué más presenta? Aparte de polos, aparte de caras, ¿qué más tiene un hemisferio cerebral? Presenta bordes. ¿Cuáles son sus bordes? Este borde que yo voy a señalar aquí corresponde al borde superomedial. Superomedial, esta es la posición anatómica. Aquí tengo otro borde, este borde es el borde inferomedial. Y nos falta un tercer y último borde que está aquí, que se llama el borde lateral. ¿Sí? Superomedial, inferomedial y borde lateral. Son los diferentes bordes que yo voy a encontrar en un hemisferio cerebral. ¿Qué más tengo que indicar? Todo lo que yo puedo apreciar aquí de un hemisferio cerebral constituye su parte más superficial, que es la llamada corteza cerebral. Recuerden, la corteza cerebral, ¿de qué tipo de sustancia se va a ver formada? ¿Gris o blanca? Sustancia gris. Y recuerden que cuando ustedes hablan de sustancia gris, ¿a qué se están refiriendo? ¿Al conjunto de qué? Al conjunto de somas. Al conjunto de somas o cuerpo de neurona, ya que es la única parte de la neurona que no tiene recubierta de mielina. Recuerden que la mielina principalmente, ¿en qué lugares la voy a encontrar yo? A nivel de los axones. Y los axones, el conjunto de axones se llama sustancia blanca.
¿De acuerdo? ¿Qué más podemos agregar? Como ustedes pueden ver, la superficie que tiene un hemisferio cerebral, ¿cómo es? Es totalmente irregular y se va a caracterizar, ¿por qué? Por tener múltiples depresiones. ¿Cómo se llaman esas depresiones o hendiduras que yo voy a encontrar en la superficie del hemisferio cerebral? Son cisurcos y las cisuras. ¿Cuál es la diferencia que existe entre un surco y una cisura? Primero, ¿cuál de las dos es más profunda? Una cisura. Las cisuras son hendiduras, son depresiones profundas y los surcos son superficiales. Ahora, las cisuras, ¿qué hacen? Dividen el hemisferio que yo tengo acá, ¿en qué? En partes grandes que se llaman lóbulos. En cambio los surcos dividen un lóbulo ¿en qué? Circunvolución. Esas son las características que yo voy a encontrar con respecto a estos dos elementos. Antes de pasar y antes de ver las circunvoluciones, antes de ver las áreas que encontramos en el hemisferio cerebral, ¿qué es lo que tenemos que indicar? Recuerden, la corteza cerebral va a presentar capas. ¿Cuántas capas tiene la corteza cerebral? 6. ¿Cómo se le llama a la corteza cerebral que se caracteriza por tener las 6 capas? Isocórtex o neocórtex. ¿Cuáles son las capas que yo voy a encontrar en la corteza cerebral? Molecular. Molecular, ¿qué más? Granular externa, ¿qué más? Piramidal externa, ¿qué más? Granular interna, piramidal interna y multiforme o flexiforme. Esas son las características de un isocórtex o neocórtex. Pero ¿qué pasa si yo encuentro una corteza que solo tiene 3? Paleocórtex. ¿Cómo se llama? Se llama arquicorteza, la cual está dividida en un paleo y un arquipaleo. Recuerden ustedes, ¿cómo se le llama o cómo se subdivide la isocorteza o neocorteza? ¿En qué? Se divide en una corteza homotípica y una heterotípica. Cuando ustedes hablan de una isocorteza homotípica, ¿a qué se refiere? A que tiene las 6 capas. Y las 6 capas son casi uniformes, son casi paralelas o casi la misma consistencia. En cambio, cuando tienen una isocorteza heterotípica, ¿a qué se refiere? Están las 6 capas, pero va a estar de manera desigual. Lo que va a pasar es que algunas de las capas van a predominar sobre otras. Y ahí tú tienes una isocorteza heterotípica agranular y una granular. Cuando ustedes hablan de las isocórtex heterotípico agranular, ¿cuál de las 6 capas van a predominar? Las piramidales. Es decir, ¿qué números? 4. La tercera y la quinta. ¿Las cuales? No, ¿la cual? La tercera y la quinta, que son las capas piramidales. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando ustedes escuchen el término isocorteza heterotípico agranular, predominantemente vamos a encontrar áreas de qué tipo? Áreas motoras. ¿Sí? En cambio, cuando hablen de una isocorteza heterotípico granular, hay predominios de las capas 2 y 4. Y recuerden que esos son predominantemente ¿de qué tipo? Tipo sensitivo, es decir, reciben información, reciben aferencia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver acá directamente lo que nos interesa ahora. Hoy día tenemos que dedicarnos a ver la mayor cantidad de áreas, cisuras, circunvoluciones, surcos y todo lo demás. Listo. ¿Qué es lo que tenemos acá? ¿Qué hemisferio sería este? Tenemos aquí un hemisferio cerebral izquierdo. Una cosa para apoyarnos en cuáles son las partes anterior y posterior. Recuerden ustedes que los dos hemisferios cerebrales se van a encontrar unidos debidos a una comisura de sustancia blanca. ¿Cómo se llama esa gran comisura? Incluso le dicen cuerpo calloso. Yo voy a indicar ahí la rodilla del cuerpo calloso. Aquí voy a indicar el rodete del cuerpo calloso. En la parte central, el tronco o cuerpo del cuerpo calloso. Creo que sería muy redundante decirle cuerpo del cuerpo calloso, mejor tronco. Y aquí está el pico del cuerpo calloso. Todo lo que hemos indicado aquí se llama cuerpo calloso, o algunos dicen la gran comisura. ¿Qué cosa es? Es el elemento que une los dos hemisferios cerebrales. ¿Y por qué se lo menciono acá? ¿Por qué lo menciono a ese nivel? ¿Qué menciono acá? Ahí. ¿Qué es lo que tengo que ver aquí en este caso? Recordar, y ustedes tienen que darse cuenta cuál es la parte anterior y posterior. Por ejemplo, yo me quedo con esas dos partes. La que está con el color rosado, ¿qué cosa es? Rodilla. La que está aquí, rodete. Recuerden, siempre la rodilla va para el lado anterior, el rodete para el lado posterior, pero aquí tiene que haber una característica. ¿Qué es esto? Polo frontal y polo occipital. ¿Cuál de estas dos partes del cuerpo calloso está más cerca de su polo, más cerca de su extremo? El frontal. Por eso cuando ustedes tengan un hemisferio o esté cortado en un fleshing, por ejemplo, eso les puede ayudar para tú poder reconocer cuál es anterior y cuál es posterior.
Siempre la rodilla está más cerca del polo frontal que el rodete de su polo occipital. ¿Sí? Listo. No, pico es esta parte que está aquí. Ahí tenemos la rodilla y como una imaginación hacia abajo, yo tengo aquí el pico del cuerpo calloso, algunos le llaman rostrum. ¿Sí? ¿Y el rodete dónde está? El rodete Es lo mismo que el esplenio. rodete o esplenio es lo mismo, por si acaso. ¿Y el cuerpo? Es la parte central, lo que está uniendo es la parte media. ¿Sí? Listo. Luego de haber retirado todo esto, vamos a comenzar por la cara lateral de un hemisferio cerebral. Aquí tenemos el hemisferio cerebral izquierdo y aquí tenemos su cara lateral. En primer lugar, vamos a trazar la extensión o el trayecto que tendrían las fisuras más importantes que yo voy a encontrar aquí. ¿Cómo se llama esa fisura? Se llama fisura central o fisura de Roland. Vamos a colocarle eso al final. Listo, ahí está. Esa fisura. Fisura central o fisura de Roland. Ahí está. Fisura central o de Roland. ¿Sí? ¿Qué otra fisura voy a encontrar yo acá? ¿Qué otra fisura encuentro acá? Vamos a colocarle otro color para que se pueda diferenciar. La fisura lateral o también llamada fisura de Silvio. ¿Qué característica tiene la fisura de Silvio? Presenta brazos o presenta ramas. Aquí la tengo yo, una. ¿Cómo se llama este brazo o esta rama que está aquí, que estamos pintando? Se llama brazo o rama anterior, la cual tiene característicamente una dirección de tipo horizontal. La colocamos aquí, vamos a colocarle este al final. Tiene un segundo brazo que tiene esta dirección, que se dirige hacia arriba. ¿Cómo es? Ascendente. Este. Y tengo el otro, que es el más grande de todos, que se dirige hacia atrás, ¿está? Y termina justo aquí. ¿Cómo se llama este brazo? Este brazo se llama el brazo posterior de sí. Ahí está. Esos entonces son los tres brazos que tiene la fisura de Silvio. Ahí está, con ese color, con el color morado, con los alfileres y pintado en marrón. Listo. ¿Esta qué cosa es? Es la fisura lateral o fisura de Silvio. Ahí está. Brazo anterior, ascendente y posterior. ¿Qué más? ¿Qué otra fisura voy a encontrar por acá? No, la calcarina es de la cara interna. ¿Cuál es la tendencia? Sí. Esta que está acá. ¿Cómo se llama esa? Chiquitito, ¿qué está ahí? No. Parieto occipital externa o perpendicular externa. Como ustedes ven, es chiquitito. No llega ni a los 2 centímetros. Ya pasamos eso. Sí. ¿Qué es eso? Ahí está. Parieto occipital externa o perpendicular externa. No tanto, siempre son fisuras que están perpendiculares. Sí. Ahora, ¿qué otro punto de reparo tengo que encontrar yo acá para poder definir mis áreas? A este nivel, vean ustedes, voy a encontrar en el borde lateral del hemisferio cerebral, miren, una gran concavidad. ¿Cómo se le llama esta concavidad que está aquí? Ahí está, ¿ves? Esta concavidad que está aquí. ¿Cómo se llama esta concavidad? Esta concavidad, por si acaso, se corresponde con el borde superior del peñasco temporal. ¿Cómo se llama? Se llama escotadura preoccipital. Esta concavidad. Esta concavidad. La parte más profunda de esta gran concavidad que yo tengo acá se llama escotadura preoccipital. ¿Cuál es la importancia? Si yo trazo una línea imaginaria desde la escotadura preoccipital hasta la fisura perpendicular externa, ¿qué lóbulo se va a delimitar acá atrás? El lóbulo occipital. Listo, ahora sí. Ya indicamos las fisuras que yo encuentro en la cara lateral del hemisferio. ¿Cuáles son? 1. Rolando. Fisura de Roland. Esta. Sí. Esto. Anterior. Externa. Y acá escotadura preoccipital. Línea imaginaria de la escotadura preoccipital hasta la perpendicular externa. ¿Cómo se llama todo lo que está por detrás de ella? Lóbulo occipital. Tengo aquí la fisura de Rolando. Por delante de la fisura de Rolando, ¿qué lóbulo? Frontal. Por detrás de la fisura de Rolando y por delante de la perpendicular externa, lóbulo parietal. Por debajo del brazo posterior de Silvio, lóbulo temporal. Entonces, de esta manera, vean ustedes, aquí lo que podemos apreciar es las fisuras de la cara lateral y los diferentes lóbulos. Lóbulo occipital, lóbulo temporal, lóbulo parietal y lóbulo frontal. Cada uno de ellos divididos por ¿quién? Por las
fisura. Ahora, cada lóbulo que hemos indicado se va a dividir en partes más pequeñas gracias a los surcos. Retiramos acá y ustedes dicen el nombre. Ya. Fisura paredes occipital. ¿Qué? Externa. Listo, acá. Nombre. Fisura de revelante. Brazo posterior. Brazo posterior. Brazo anterior. Listo. Lóbulo. Frontal. Tengo aquí el lóbulo frontal y lo que tengo que indicar son los surcos que yo voy a encontrar en el lóbulo frontal. Tengo un primer surco que se caracteriza por estar ubicado de forma paralela y por delante de ¿quién? De la fisura de Roland. ¿Cómo se llama este primer surco que yo voy a encontrar acá? Prerolándico o precentral. Lo mismo. Tengo dos surcos que van en dirección antero-posterior. Hay uno y acá hay otro. ¿Cómo se llaman estos otros dos surcos? Surco frontal superior y surco frontal inferior. ¿Ven? Ahí están los tres surcos que yo voy a encontrar ¿en dónde? En el lóbulo frontal. ¿Ven? Precentral, frontal superior, frontal inferior. ¿Sí? Listo. Ahí está. Precentral, frontal superior, frontal inferior. Miren ahí. Tenemos aquí el surco precentral, frontal superior, frontal inferior. ¿Ven? Estos son los tres surcos. Precentral, frontal superior, frontal inferior. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Nuestro lóbulo frontal, gracias a esos tres surcos, va a ser dividido en circunvoluciones. ¿Cómo se llama esta circunvolución ahí donde he colocado el alfiler morado? Prerolándico. Todo esto, por si acaso, ahí donde estoy colocando, incluso le estoy colocando los mismos alfileres, ¿ven? Los mismos alfileres. Todo eso es la circunvolución precentral o perrolándica. Todo eso que está ahí. Saco esto, coloco acá. ¿Cómo se llamaría todo esto? Circunvolución frontal superior. Circunvolución frontal superior. ¿Ven? Listo. Para que estén con rosado. Los dos alfileres rosados. Colocamos aquí. Circunvolución frontal media. Y por último, todo esto. Acá. Y hasta adelante. Todo eso es la circunvolución frontal inferior. ¿Ven? Ahí están las 4 circunvoluciones que yo voy a encontrar ¿dónde? En el lóbulo frontal. Entonces, lóbulo frontal por delante de la fisura de Rolando presenta 3 surcos, precentral, frontal superior y frontal inferior, y presenta 4 circunvoluciones. Precentral o perrolándica, frontal superior, frontal media y frontal inferior. ¿Sí? Listo. Nos quedamos con esto. ¿Qué? Circunvolución precentral o perrolándica. Recuerden, ¿qué área voy a encontrar ahí? ¿Qué número? 4. Área 4. ¿Cuál es el nombre o cuál es la función que podríamos darle a esta área? Motora primaria. ¿Sí? Y vamos a suponer que te digan nombre de la circunvolución señalada. Perrolándica. Número de área. 4. Función. Isocorteza. Ahí se quedaron. No. Isocórtex heterotípico agranular. Isocórtex heterotípico. Vamos a poner ahí. Número de área 4. Indique qué tipo de isocorteza presenta. Heterotípico agranular. Ya, listo. Recuerden que esta constituye una de las partes en la cual la corteza tiene mayor espesor, mayor grosor. Porque recuerden que el grosor, el espesor de la corteza también varía de área a área. Esta área, el área motora primaria, ¿qué hace? ¿Recibe aferencias o envía eferencias? Envía eferencias. ¿Por qué? Porque esta es un área motora. De aquí van a salir fibras que van a formar la llamada vía piramidal. Recuerden, todas las áreas primarias o envían una información o reciben en primer lugar alguna información. En este caso, la va a enviar. Listo. Recuerden que a lo largo de toda la circunvolución precentral o perrolándica yo voy a encontrar esquematizado todo lo que es el cuerpo humano, que se llama el homúnculo de Penfield. Listo. ¿Qué voy a señalar ahí? ¿Qué es primero? ¿Qué circunvoluciones estoy marcando? Frontal superior y media. ¿Ven? Pero recuerden que es la parte más posterior de cada una de las circunvoluciones, casi pegada al surco precentral. Circunvolución, ¿cuál? Frontal superior y frontal media. Listo. ¿Qué es lo que tengo que ver acá? ¿Qué área está ubicada ahí? Número. 6. Área 6. Área 6. En la parte más posterior de la circunvolución frontal superior y media encuentro el área 6, también llamada área motora secundaria o área premotora.
¿Sí? Listo. Aquí también encontraría yo una isocorteza heterotípico agrandado. Y acá yo voy a colocar otra área, pero vean, ¿en qué circunvolución está ubicada en primer lugar? Frontal superior. ¿Qué área es? Área 8. Recuerden que esta área está asociada con también el control motor, pero de los movimientos oculares. Sacádicos. Movimientos oculares. Entonces, vean esta característica. Recuerden, el área motora primaria, ¿qué cosa hace? Envía una información. Es decir, yo quiero que se haga tal movimiento. Pero esta área 4 no ejecuta los movimientos. Quiero llevar a la práctica esos movimientos. Las áreas 6 y la área 8. Esta solo ordena, las otras ejecutan. ¿Sí? ¿Qué más encontramos acá? Nos vamos ahora a esta circunvolución. ¿Cómo se llama esta circunvolución? Aquí. Inferior, frontal inferior. Circunvolución frontal inferior. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué cosa encuentro yo dentro de la circunvolución frontal inferior? ¿Qué es eso? ¿Dónde está el alfiler rosado? Brazo anterior de Silvio. ¿Y acá? El brazo ascendente. Los dos brazos, anterior y ascendente, están introducidos, están dentro de la circunvolución frontal inferior. ¿Qué es lo que yo tengo que indicar con respecto a eso? Aquí se van a formar partes o pares. Primero, la que está por detrás del brazo ascendente de Silvio, es decir, toda la zona que yo voy a pintar aquí con color negro, ¿qué par o qué parte va a ser? Va a ser la parte opercular. La parte media, la que está ubicada entre el brazo ascendente y anterior, es decir, toda esta zona que vamos a colorear ahí en amarillo, ¿cómo se llamaría? Triangular. Par triangular. Y por último, la que se encuentra por debajo del brazo posterior de Silvio, la que vamos aquí a representar en azul, ¿cómo se va a llamar? Esto se va a llamar la pars orbital. Ahí está, ¿ves? Miren. Pars opercular, triangular y orbital. Ahí están las tres partes. Opercular, triangular y orbital. ¿Ves? Miren ahí está. Todas estas áreas, ¿dónde están ubicadas? ¿En qué circunvolución? Frontal inferior. Ven ustedes, ¿qué tenemos? Pars opercular, triangular y orbital. ¿Dentro de qué circunvolución? Frontal inferior. Pars opercular, ¿qué número de áreas se ubica ahí? 44. ¿Área de qué tipo? Del lenguaje. Tengo aquí, área pars triangular. 45. Recuerden que las áreas 44 y 45, área motora del lenguaje o área de Broca. ¿Sí? A nivel de la pars orbitaria, ¿qué área encuentro? ¿Qué número? 47. ¿De qué se encarga el área 47? Pensamiento, cognición y planificación de la conducta. ¿Sí? Ven ustedes, pars opercular 44, pars triangular 45, pars orbitaria 47. ¿Sí? Listo. Pensamiento, cognición y planificación de quién? De la conducta. Listo. ¿Qué más tenemos? ¿Qué otras áreas más tenemos? Seguimos a nivel de la circunvolución frontal superior. Aquí nos quedamos en el área 8. Yo tengo aquí el área 9, el área 10, en el polo frontal el área 11 y a nivel de la circunvolución recta el área 12. ¿Eh? 9, 10, 11 y circunvolución recta 12. Estas áreas del 9 hasta el 12, ¿de qué tipo son? Pensamiento, cognición y planificación del movimiento. ¿Sí? Listo. ¿Qué áreas adicionalmente encontramos acá? ¿En qué circunvolución voy a colocar este alfiler? Ahí está, este último. Circunvolución frontal media. Justo por delante del área 6. A nivel de la circunvolución frontal media y a nivel por delante del área 6, yo tengo el área 46. Áreas 46 y 47, pensamiento, cognición y planificación de la conducta. Entonces miren, ahora sí, ya completamos todas las áreas a nivel del lóbulo frontal. Primero, a ver, voy retirando los alfileres y usted va indicando los nombres. Ya. ¿En qué circunvolución estoy retirando los alfileres? Prerolante. Función. Motora primaria. Número de área. 4. Hizo corteza. Listo. ¿Recibe aferencias o envía aferencias? Envía.
Estas dos, ¿en qué circunvoluciones las estoy hallando? Superior, media. Frontal superior y media. Número 6. ¿Qué función? Premotora, motora secundaria. ¿Sí? Listo. ¿Qué circunvolución estoy señalando acá? Frontal superior. ¿Qué área estoy retirando acá? 8. ¿Qué función? Movimientos oculares acá. Esta sí la voy a retirar en bloque. A nivel de la parte más anterior de la circunvolución frontal superior, yo retiro a la 9, a la 10, 11, y a nivel de la circunvolución recta, la 12. Todas esas áreas que acabamos de mencionar, ¿qué hacen? Contención y planificación del movimiento. Circunvolución. Circunvolución frontal, media. Área que estoy retirando. 46. Pensamiento, condición y predicción de la conducta. Primero, ¿en qué par está ubicado este alfiler? Opercular. ¿Qué número hay ahí? 44. Lenguaje articulado, lenguaje hablado. Par. Triangular. ¿Qué área? 45. También con la 44 y 45, ¿qué área? Área de bloque. Área de lenguaje hablado, lenguaje articulado. Esta. 47. ¿En qué parte está ubicada? Orbitaria. Junto con la 46, pensamiento, condición y planificación de la conducta. Entonces, esas son todas las áreas que yo encuentro en el lóbulo frontal. Ahora, de acuerdo a todo lo que hemos visto, ¿cuáles serían las funciones que tiene el lóbulo frontal? La principal, motora. ¿Qué más? Pensamiento. ¿Qué más? Cognición, planificación de la conducta y el movimiento. ¿Qué más? Lenguaje articulado o lenguaje hablado, que digo. Esas son todas las funciones que tiene mi lóbulo frontal. Es decir, aquí lo principal es la parte motora. Recuerden que las áreas 9, 10, 11, 12, 46, 47 y en parte la 45, como ustedes ven, dicen pensamiento, cognición. Esas dos primeras palabritas que están ahí, incluso pensamiento, cognición y planificación de la conducta y el movimiento, estas están relacionadas con ¿qué? Eso es lo que en psiquiatría le llaman el lóbulo frontal, prefrontal. ¿Y eso a qué se refiere? Se refiere a zonas o áreas que están relacionadas con comportamientos o enfermedades tipo psiquiátricas. Cuando esas áreas se alteran, van a provocar enfermedades o trastornos psiquiátricos dentro de la persona. ¿Sí? Es decir, aquí no solo encontramos áreas eminentemente motoras, que es lo principal que hay. ¿Sí? Listo. ¿Qué lóbulo tenemos? ¿Medio? Lóbulo temporal. Después van a entender por qué no pasamos directamente al temporal y no al parietal. ¿Por qué? Para seguir un orden. Tenemos aquí el lóbulo temporal. El lóbulo temporal, como ustedes ven, está por debajo del brazo posterior ¿de quién? Del brazo posterior de la fisura de Silvio. Siempre lo localizo ahí. Ahí está. Este lóbulo temporal, ¿en qué fosa craneal está ubicado? ¿Anterior, medio o posterior? Posterior. Media. El lóbulo frontal está en la circunvolución frontal media. Frontal está en la circunvolución en la fosa craneal anterior. El lóbulo temporal está ubicado en la fosa craneal media. Primero, surcos. ¿Qué surcos voy a encontrar aquí? Surco temporal superior. De los dos surcos que tiene el lóbulo temporal en su cara externa, el que mejor se ve, el que tiene su descripción más adecuada, vamos a colocarlo ahí, ¿qué lóbulo es? ¿Qué surco es? Surco temporal superior. En cambio el otro, que está por debajo, siempre es un poco más irregular, a veces está incompleto como acá, ¿ves? Aquí lo tenemos. Aquí falta un pedacito y acá sigue por acá. ¿Cómo se llama? Surco temporal inferior. Como ustedes ven, ¿cuántas circunvoluciones se han formado? 3. Circunvolución temporal superior, temporal media y temporal inferior. ¿De acuerdo? Listo. A nivel de la circunvolución temporal inferior, ¿qué es esta? ¿Qué área voy a encontrar? Superior, media, inferior. ¿Qué área está ubicada en la circunvolución temporal inferior? 41 y 42. No. Comienza de abajo. 20, 21 y 22. Cuando pones el nombre, temporal superior, media, inferior. Pero cuando le pones los números, vas de abajo hacia arriba. 20, 21 y 22. ¿Qué área encuentro en la circunvolución temporal superior? 22. ¿En la media? 21. 20. ¿Inferior? 20. Le cambio aquí y alfiler. ¿Por qué? Estas dos que la tenemos ahí, la 20 y la 21, ¿de qué se encargan? Se encargan de lo mismo, por eso lo pongo ahí. Visión, pero ¿qué visión? Visión de la forma.
Por eso le pongo el mismo color. ¿Por qué? Porque tienen la misma función. La 20 y la 21 se encargan de la visión, pero ¿qué visión? Visión de la forma. En cambio la 22, ¿de qué se encarga? Es audición, habla. Audición y habla. ¿Por qué? Porque aquí el área 22 va a formar parte de la llamada área de Wernicke. Recuerden ustedes, le preguntaron, ¿qué área forma el área de Wernicke? 22, 39, 40. Ahí está la 22. Esta es audición y habla. Listo. ¿Qué más yo debo encontrar por acá? ¿Qué es lo que yo voy a señalar ahora? Estoy señalando el extremo anterior de ¿qué? ¿De qué lóbulo? Temporal. Del lóbulo temporal. Esta es la parte más anterior de mi lóbulo temporal. A nivel de esta parte más anterior del lóbulo temporal, ¿qué área encuentro ahí? ¿Qué número? 38. Recuerden, el área 38 que está ubicada en la parte más anterior del lóbulo frontal, ¿de qué se encarga? Lóbulo temporal, ¿qué cosa es? ¿Qué función tiene? Es olfativa primaria. Área 38, parte más anterior del lóbulo temporal. Listo. ¿Qué más tenemos que indicar acá? Aparte de esas áreas que ya hemos visto dentro del lóbulo temporal. 20, 21, 22 y 38. ¿Qué más? ¿Qué otras áreas más encuentro acá? La 41 y la 42. Pero para hacer eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Retiramos un poco esto. A ver, circunvolución. Área 20. Temporal media 21. 38, a nivel de la parte más anterior del lóbulo temporal. Listo. Levantamos aquí, introducimos el dedo en la parte, o el brazo posterior de la cisura de Silvio. ¿Para qué? Para ver la parte interna. Y aquí yo voy a señalar dos circunvoluciones más. Una aquí. No veo. Y otra acá. ¿Ven? Listo. Ahora sí, ¿ven? Esas que están ahí marcadas con los alfileres. ¿Ven? ¿Cómo se llama? Se llaman las circunvoluciones transversas. Para ser exactos, circunvoluciones transversas de Hesch. Ahí está. Alfiler rojo y alfiler azul. Ahí está. Miren. Esos dos pliegues que se meten ahí son las circunvoluciones transversas de Hesch. Una repetida por acá. Otra vez. Circunvolución transversa de Hesch. ¿A quién pertenece? 41 42. ¿A quién pertenece? Pertenecen a la circunvolución temporal, pero superior. No, la inferior está acá abajo. La circunvolución temporal superior va a enviar como dos proyecciones que se dirigen hacia adentro. Son las llamadas circunvoluciones transversas de Hesch. Son dos, una anterior y una posterior. La anterior, ¿qué número de área va a encontrar? 41. ¿Qué función tiene esa área 41? Auditiva primaria. En cambio la transversa de Hesch, ¿qué número es? 42. ¿Qué función tendría? Auditiva secundaria. Entonces, hasta ahora, en lo que tenemos aquí, a nivel de la circunvolución temporal superior, en la parte externa, área 22. Y en su parte interna, circunvolución transversa de Hesch anterior, 41, auditiva primaria. Circunvolución transversa de Hesch posterior, auditiva secundaria. Número 42. Hesch. Listo, a ver. Miren, ahí estoy señalando ahora un área que está pintada en color azul y está señalada con el alfiler rosado. ¿Ven? Ahí está. Ya. Alfiler rosado y pintado en azul. ¿Ven? Que está justo por delante de la circunvolución transversa de Hesch anterior. ¿Ven? Ahí está. Lo que está pintado con azul y está señalado con el alfiler rosado. Otra vez. Está justo por delante de la circunvolución transversa de Hesch anterior. ¿Ves? Ahí está. ¿Cómo se llama? ¿Qué área es esa? La que está bien, la que está pintada con azul y está con el alfiler rosado. ¿Ves? Está justo por delante de la transversa de Hesch anterior. ¿Qué número es? Esta era 52. Área 52. Como ustedes ven, ¿en qué circunvolución está? Temporal superior. ¿Qué función tiene? Está relacionada con también la parte auditiva. 52. Está a nivel de la circunvolución temporal superior, justo por delante de la circunvolución transversa de Hesch anterior. Listo. Entonces, de esta manera,
yo he visto aquí las características que encuentro en la cara externa, ¿de quién? El lóbulo temporal. ¿Sí? Entonces, nuevamente le colocamos rápidamente sus áreas. Y también rápidamente la vamos a ir retirando, pero indicando sus nombres. Circunvolución, temporal inferior. Número 20. Temporal media, 21. Temporal superior, 22. Pero recuerden que en la circunvolución temporal superior no solo encuentro 22. A nivel de su porción transversa de Hesch, 41, 42. Auditiva primaria y secundaria respectivamente. Por delante, 52. Auditiva también. Listo. Extremo anterior, 38. Olfativa. Listo. Estas son las áreas que yo encuentro en el lóbulo temporal. Entonces, hasta ahora, de lo que hemos visto de nuestro lóbulo temporal, no son todas las funciones, pero ¿qué tenemos? Tenemos olfacción, visión, pero visión de la forma. Tengo la parte auditiva. Y también, recuerden que de acuerdo al área 22, también tengo el lenguaje. Recuerden que el área 22 pertenece a Wernicke, también tengo el lenguaje. ¿Pero qué lenguaje? El lenguaje comprendido o entendido. ¿Sí? Entonces, hasta ahora el lóbulo frontal tiene estas 4 funciones: olfativa, auditiva, visión de la forma, ¿y qué más? Lenguaje comprendido o lenguaje entendido, o algunos le llaman el área sensitiva del lenguaje, es Wernicke. Faltan otras funciones más que las vamos a ver cuando revisemos la cara inferior. ¿Sí? Listo. Ahora lóbulo parietal. Como ustedes ven, por delante, ¿cuál sería su límite? ¿Qué fisura? De Roland. Por detrás, parieto-occipital externa o perpendicular externa. Y la línea imaginaria que lo une con la escotadura pre-occipital. Listo. En primer lugar, señalamos surcos que hallamos a nivel del lóbulo parietal. Le colocamos un alfiler, bueno, varios alfileres para que vean que es todo un mismo surco. ¿Ven? Ese surco que vamos a indicar ahí se llama el surco postcentral o post-Roland, igual paralelo a la fisura de Roland. Y acá encuentro otro surco más. ¿Cómo se va a llamar ese surco? Este surco se llama el surco interparietal, algunos lo dicen intraparietal. Es el que está con el alfiler rosado. ¿Sí? Surco postcentral o postrolándico, interparietal o intraparietal. ¿De acuerdo? Ahora, circunvoluciones. Únicamente paso los alfileres para acá. Todo eso que está con los alfileres del mismo color, ¿qué circunvolución va a ser? Postrolándico, postcentral. Circunvolución parietal superior, y acá parietal inferior. En el lóbulo parietal hay 2 surcos y hay 3 circunvoluciones: postcentral o postrolándica, surco interparietal, circunvolución parietal superior, parietal inferior. Listo. Nos quedamos con eso. ¿Qué es? Circunvolución postrolándica. Vamos a suponer que le pongan ahí. Pregunta 11. Pregunta B, ¿qué sería? Indicar qué isocorteza presenta. Heterotípica. No. Homotípica. El área 312, a pesar de ser un área sensitiva, aquí lo que tenemos es un área homotípica. ¿Cuáles son los números que hay a nivel de la circunvolución postcentral o postrolándica? 3, 1, 2. Función. No. Es sensitiva primaria o somatoestésica primaria, que es lo mismo. Sensitiva o somatoestésica, lo mismo. Somatoestésica primaria o sensitiva primaria. ¿Qué es lo que yo debo recordar? Toda la información sensitiva que viene desde la médula espinal, que viene desde el tronco cerebral, ¿a dónde va a llegar en primer término? En primer lugar, a esta zona. Área sensitiva primaria, somatoestésica primaria, 3, 1, 2. Recuerden, el área 3, ¿dónde estaría localizada? Acá. Pero recuerden que el área 3 está dividida en 2 partes.
una parte profunda, que sería la parte 3A, una parte superficial, que sería la 3B, la parte visible de la circunvolución, que es el 1, y la parte posterior de la circunvolución, que es la 2. Así, esa es la posición. Miramos ahí, ¿ves? Aquí. Ahí estamos. Rosado y morado son 3. 3A, 3B. La que ustedes pueden ver aquí de forma visible, el techo de toda la circunvolución, 1. Y la parte que está aquí, metida en el surco, surco postcentral o postrolándico, este es el área 2. Ese es el orden que tiene. ¿Ves? Así. A nivel de la cara anterior de la circunvolución, 3A, 3B. En la parte media, 1. En la parte posterior, 2. Ese es el orden. 3A, cara anterior, parte profunda. 3B, cara anterior, parte superficial. 1 en la parte superficial. 2 en la cara posterior de la circunvolución. Ese es el orden. 3, 1, 2. Listo. Seguimos en la misma circunvolución. Claro, 3A es el que saca, el más profundo. Este es 3B. ¿Y por qué se le divide de esa manera? ¿Por qué 3A, 3B, 1, 2 y todo es el sentido primario? De acuerdo al tipo de sensibilidad. Recuerden, ¿cuáles son las sensibilidades que yo voy a encontrar? Exteroceptiva, propioceptiva, interoceptiva. La exteroceptiva, ¿de dónde viene? ¿De dónde recoge la información exteroceptiva? De la piel y mucosas. Es decir, la parte más externa. Piel y mucosas me recogen toda la información exteroceptiva. Frío, calor, dolor. La información propioceptiva, ¿de dónde viene? ¿Dónde están los receptores propioceptivos? Parte profunda, periósteo, cápsula articular, ¿qué más? Ligamentos, tendones, de ahí viene. ¿Qué información? De estiramiento, de tensión, de posición. La interoceptiva, ¿de dónde viene? Viene de las vísceras. Vísceras u órganos. ¿Cuál es el principal estímulo para una víscera? Para producir dolor. No. Ustedes pueden pellizcar el pulmón no le va a doler. No le va a doler. ¿Cuál es el principal estímulo para producir dolor a nivel de una víscera? Por ejemplo, si usted quiere producir dolor a nivel de la piel, ¿qué es lo que le hace? Únicamente le pone un poco de frío, un poco de calor, lo cortan y ya está ahí. ¿Quieren producir dolor a nivel de la propioceptiva? Luxen una articulación para que vean qué dolor le va a presentar. Y aún a nivel de las receptores interoceptivos, ¿cuál sería el estímulo para producir un dolor en una víscera? Únicamente le cierras el vaso principal de sangre. Si tú le quitas el oxígeno a una víscera, esta víscera, ¿cómo va a responder a esa agresión? Manifestándolo como dolor. Más claro ejemplo, el corazón, pues. En el infarto cardíaco, en el corazón se queda sin sangre. La coronaria ya no le da la mayor cantidad de sangre que debería recibir el corazón. Entonces, ¿qué es lo que hace el corazón en forma refleja? Comienza a manifestar esa falta de oxígeno mediante dolor, que es el clásico dolor del infarto cardíaco. Que es un ejemplo característico. Vean la diferencia de sensibilidad. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que decir? Las áreas que están con la parte 3A y la 2 recogen información de qué tipo, propioceptiva, es decir, la que viene desde los músculos, desde las articulaciones, ligamentos, cápsulas articulares y demás. En cambio, las que vienen de la parte 3B y 1 reciben la exteroceptiva, es decir, la que viene de la piel y de la mucosa. Esa es la diferencia que ustedes deben recordar cuando tienen esas áreas. Ahora aquí, ¿quién me dice cómo se va a llamar? Que está pintada en color azul y que está señalada con el color 43. ¿Qué área es esa? 43. Miren ahí. No. 43, ¿no? Miren ahí. 43. ¿Qué área es? 43. ¿Ven? Está ubicada también en la circunvolución o central o porrolándica. ¿En qué parte? Justo en la parte más baja, bien cerca al brazo posterior de Silve. Eso es lo que le llaman como el opérculo parietal. ¿Qué cosa es? Área 43, ¿área qué? ¿El área 43 qué área es? Gustativa.
Entonces, a nivel de la circunvolución postcentral o postrolándica, yo no solo voy a encontrar 3, 1 y 2, sino que también a nivel del opérculo parietal, yo voy a encontrar, ¿qué cosa? El área 43, que es el área gustativa. Vamos a suponer que le ponga así. Ahí está. ¿De dónde va a recibir información? Obviamente de la tercera neurona de la vía gustativa que viene del tálamo. Entonces, tálamo, eso ya vamos a ver en la siguiente clase. ¿Qué es lo que encontramos aquí en sí? Ahí están todas las áreas que yo encuentro en la circunvolución postcentral o postrolándica. Pasamos a esto. ¿Qué circunvolución es esta? Parietal superior. A nivel de la circunvolución parietal superior yo encuentro dos áreas. En la parte más anterior, ahí donde yo estoy colocando el alfiler rosado, encuentro el área 5. Y en la parte más posterior, ¿qué área encuentro? 7. En la circunvolución parietal superior yo encuentro 2, 5 y 7. Las dos somatoestésicas secundarias o sensitivas secundarias. Eso fue lo que le preguntaron hoy día. No, preguntó la terciaria. Acá. Pero no. 5 sensitivas secundarias. Igual 7 somatoestésicas o sensitivas secundarias. Lo mismo. 5 y 7. Las dos, ¿dónde están ubicadas? ¿Dentro de qué circunvolución? Parietal superior. No, recuerden una cosa. ¿Qué es lo que debemos recordar? De estas dos áreas se van a encargar de recoger sensibilidades algo especiales. Oye, apunta bien. ¿Sí? ¿Cuáles son esas sensibilidades especiales que yo voy a encontrar aquí? Una es la esterognosia. ¿Qué cosa es eso? La 5, la capacidad de reconocer algo que ya... ¿Cuál? ¿Qué cosa es la esterognosia? La 5, el área 5. Reconocer el Estero, ¿de qué viene? Viene de forma de alguna cosa. Con los ojos cerrados. Únicamente ustedes tienen la capacidad de poder reconocer la forma y obviamente reconocer el objeto con los ojos cerrados, pero únicamente con la palpación, de acuerdo a la forma que tenga. ¿Qué otra más? ¿Qué otra sensibilidad más encuentro yo ahí, aparte de la esterognosia? ¿De la 7? Aparte de la esterognosia, ¿qué otra sensibilidad más hay por ahí? La barognosia. ¿Qué cosa es la barognosia? ¿La qué? Con la presión. Reconocer o diferenciar los pesos de dos estructuras, de dos objetos, únicamente por la presión o el peso que ejercen sobre las manos. Ambas. Todas. ¿Qué más? ¿Qué otra relación anatómica voy a tener acá? ¿Qué otra sensibilidad especial tengo aquí? Tengo lo que es la topognosia. ¿Qué cosa es eso? Topo viene de topografía, de localización, de región, de alguna parte del cuerpo. ¿Qué cosa es la topognosia? A una persona le piden que cierre los ojos y se le realiza alguna presión en alguna parte del cuerpo, en el hombro, en el codo, en la rodilla, en cualquier parte. Y esta, con los ojos cerrados, tiene que decir en qué parte del cuerpo se ha producido el estímulo, pero un lugar exacto: hombro derecho, codo del lado izquierdo, mano derecha, mano izquierda. Eso se llama topognosia. ¿Sí? Listo. ¿Qué más? ¿Qué otra sensibilidad más voy a encontrar por acá? Aparte de eso, encuentro lo que se llama la grafestesia. ¿La qué? Grafestesia. ¿Qué cosa es la grafestesia? Gráfico o grafestesia viene de letras o números. Ya. Igual a una persona con los ojos cerrados, en alguna parte del cuerpo, principalmente a nivel de la palma de la mano o esta cara anterior del antebrazo, donde hay más sensibilidad, se le grafica o se le dibuja alguna letra o algún número. Y esta persona igualmente con los ojos cerrados tiene que reconocer qué letra o qué número ha sido graficado a ese nivel. ¿Sí? Listo. Esas son las características o sensibilidades especiales que yo voy a encontrar en la circunvolución parietal superior 5 y 7, somatoestésica secundaria. Ahora sí, ¿qué es lo que encontramos acá? Pasamos a la circunvolución parietal inferior. Dejamos ahí el 5, dejamos ahí el 7, principalmente las dos sensitivas secundarias en el campo. Vean, ¿qué es lo que tengo yo acá? Tengo el brazo posterior de Silvio. Y como ustedes ven, el brazo posterior de Silvio se prolonga y va a terminar dentro de la circunvolución parietal inferior. Alrededor de ella, ¿qué cosa se va a formar? Se va a formar una circunvolución. ¿Cómo se llama esa circunvolución que está aquí? Que está justo alrededor de la parte terminal del brazo posterior de Silvio. ¿Cómo se llama esa circunvolución? ¿Quién me dice? Se llama la circunvolución esta
supramarginal. Ah, ya, 39. Circunvolución supramarginal. No, 40. Aquí acá. 40. Y la angular era 39. Alrededor del brazo posterior de Silvio, área 40, que es la circunvolución supramarginal. En esta misma circunvolución parietal inferior, yo voy a seguir al surco temporal superior, la cual también va a terminar dentro de la circunvolución parietal inferior. Y acá voy a reconocer una segunda área. Aquí le estamos pintando en amarillo. Primero, ¿cómo se llama la circunvolución? Se llama la circunvolución angular. ¿Qué área encontramos ahí? 39. Que junto con el área 22 que está en la circunvolución temporal superior, ¿qué cosa me forman? Forman Wernicke. ¿Cuáles son? 39, circunvolución angular, 40, circunvolución supramarginal, 22, circunvolución temporal superior. Las tres áreas de Wernicke, 39, 40 y 22. Eso fue lo que le preguntaron hoy día. ¿Cuáles son las áreas que forman el área de Wernicke? 29, 39, 40 y 22. Dos están ubicadas en el lóbulo parietal, una está en el lóbulo temporal. ¿Sí? Listo. Entonces, de esa manera, yo he visto las diferentes áreas que yo encuentro en el lóbulo parietal. Entonces, ¿cuáles serían las funciones que tiene el lóbulo parietal? Somatosensitivo, somatoestésico, primaria y secundaria. ¿Qué más? Pero no sé. Cuando hablamos de la esterognosis es sensitiva secundaria, ya está. Entonces, sensibilidad primaria y secundaria, listo. ¿Qué más? Lenguaje, pero ¿qué tipo de lenguaje? El lenguaje que está en el de Wernicke, ¿qué cosa es? Lenguaje comprendido. Área de Wernicke, 39, 40 y 22, lenguaje comprendido. Ya va dos. ¿Qué más? ¿Qué otra función más tiene? Gustativa, área 43. Esas son las principales áreas que yo encuentro acá, a nivel del lóbulo parietal. Nuevamente, a ver. Área. Esta, área. Por acá, por Esta. Área 5. ¿Qué circunvolución está ubicada? Parietal superior. Circunvolución parietal superior. Función de las dos. Somatoestésica, pero ¿qué? Secundaria. Aquí yo voy a retirar al 3A y al 3B. Aquí retiro al 1 y por acá estaba el 2. ¿Qué cosas representaban todo eso? Primero, ¿qué circunvolución está? Somatoestésica primaria. A nivel de la misma circunvolución postentalo-porrolándica, ¿qué es eso? Esta es la 43. 43, área gustativa, en lo que se llama el opérculo parietal. Primero, nombre de la circunvolución grande en la cual está ubicada. Parietal inferior. ¿Cómo se llama ahora la circunvolución que está pintada aquí, señalada por la filial? Supramarginal. ¿Alrededor de quién está? El brazo posterior de Silvio. Número 40. Alrededor del surco temporal superior, ¿qué circunvolución encuentra? 39 angular, 39. Y acá 22, que era todo eso, Wernicke. Entonces ahí están ya las áreas que yo encuentro en tres lóbulos, frontal, parietal y temporal. Recuerden ustedes que a nivel del lóbulo occipital, la circunvolución que vamos a marcar únicamente va a ser las áreas que encontramos en este punto. A nivel del mismo polo, a nivel del polo occipital o posterior, ¿qué área voy a encontrar? 17. A nivel del polo posterior yo encuentro el área 17. Función. Primaria. ¿Es? Área visual primaria. Luego, ¿qué viene? Lo que está ahí pintado en amarillo, ¿qué cosa es? 18. Visual secundaria. Es profundidad y central. Y por acá tengo la tercera y última área en el lóbulo occipital que se llama el lóbulo, el área 19, que es el área visual terciaria, que es la visión en profundidad y central. ¿También? Profundidad central y también asociado con colores. Tenemos aquí primaria, secundaria, terciaria. 17, 18 y 19. Profundidad central y los dos. Profundidad central y también colores. Todo eso es en el lóbulo occipital. 17, 18 y 19. Acá principalmente lo que sea reconocer. No, ahí es donde llega el primer estímulo que viene de la retina. Recuerden, todas las primarias
auditiva, visual, lo que es el área motor, el área sensitiva, es el lugar, al primer lugar donde llega o donde sale alguna información. En este caso, a la 17, ¿qué cosa va a hacer? Va a llegar información. Sacamos esto. ¿Qué más tenemos que ver? Luego de haber revisado la cara externa del hemisferio cerebral, aperturamos aquí por un instante lo que es el lóbulo temporal y aquí vamos a reconocer en primer lugar un surco. Este surco que vamos a señalar ahí se llama el surco central de la ínsula. Ahí está, está ahí en verde, pintado en verde y con el alfiler también casi del mismo color. Ahí está. Surco central de la ínsula. Ahí está. Surco central de la ínsula. Ahí está. Pintado en verde y con el alfiler. Surco central de la ínsula. En el lóbulo de la ínsula, precisamente. Ahorita lo vamos a reconocer. Ese es el surco central de la ínsula. Y por delante del surco central de la ínsula yo encuentro circunvoluciones. Con el alfiler rosado están las circunvoluciones cortas, que son 3, y por detrás las circunvoluciones largas, que son 2. ¿Ven? Surco central de la ínsula, circunvoluciones cortas, que son 3, circunvoluciones largas, que son 2. ¿Ven? Todo eso, ¿qué cosa es? Lóbulo de la ínsula. ¿Algo preguntaron? No, no Así. Ese es surco central de la ínsula, circunvoluciones cortas y largas. 3 cortas y 2 largas. Surco central de la ínsula, cortas, largas. Ay, claro que está un poquito deteriorado. 3 cortas y 2 largas. Otra vez. Las cortas son las que están adelante. Más de todo. Ya. Hablamos de esto, ahí está. Las que están con el alfiler rosado son las circunvoluciones cortas, por delante del surco central de la ínsula. Las que están por detrás son las circunvoluciones largas. Estas son las largas y las cortas. Lo que está pintado en verde con el alfiler verde es el surco central de la ínsula. ¿Lo puedo ver otra vez? Mañana. El verde, ¿no? Repita. ¿El verde qué cosa es? Central de la ínsula, circunvoluciones cortas y largas. ¿Qué áreas encontramos en el lóbulo de la ínsula? 12. No. 13 recién. 13, 14, 15 y 16. La 12 no, porque la 12 está en la circunvolución recta. En la ínsula, 13, 14, 15 y 16. ¿Sí? Sí. ¿Qué más encontramos a ese nivel? Recuerden, la porción anterior del lóbulo de la ínsula, ¿de qué se encarga? ¿De qué se encarga? Está relacionada con lo que es el control de la temperatura. En cambio, la porción posterior del mismo lóbulo de la ínsula, ¿de qué se encarga? ¿O con qué está relacionada? Está relacionada con un área que se llama el área vestibular. ¿Sí? La porción anterior temperatura, la porción posterior área vestibular. Áreas que se ubican en el lóbulo de la ínsula, 13, 14, 15 y 16. Sí. Listo. Ahora tenemos aquí la cara medial, que como ustedes recordarán, que hemos visto anteriormente, ¿qué característica tiene? Es plana. Igual, lo primero que vamos a reconocer aquí van a ser las cisuras. ¿Qué cisuras voy a encontrar acá? Esta primera cisura que estamos aquí remarcando en color azul, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? No. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No. Se llama cisura calloso marginal. Aquí está en azul. ¿Qué característica tiene la cisura calloso marginal? Va a presentar ramas. ¿Cuáles son las ramas que salen de la cisura calloso marginal? Primera rama, aquí está. Esta. ¿Cómo se llama? Se llama la rama paracentral. Esta. Rama paracentral. Esta, que está con el alfiler. Segunda rama, esta, que se continúa a partir de la misma cisura calloso marginal. ¿Cómo se llama? Se llama rama marginal. Y tiene una tercera y última rama, que es esta, que se llama la rama subparietal. Ahí está. Ahí está la subparietal. Ahí está. Estas son las 3 ramas, ¿ves? Paracentral, marginal y subparietal. Listo, esa mira, ¿ves? Paracentral, esto se llama la marginal y la subparietal. Son las 3 ramas que yo voy a encontrar acá. Todo lo que está en azul es la cisura calloso marginal.
Y estas son las ramas. Paracentral, marginal, subparietal. A ver, miren. Paracentral, marginal y subparietal. Listo. ¿Qué más? ¿Qué otra fisura más yo voy a encontrar por acá? ¿Cómo se llama esa fisura que estoy pintando aquí en color rojo? Calcarina. Se llama la fisura calcarina. Eso, ¿eh? Todo lo que está ahí pintado en rojo y con los alfileres rosados, ¿eh? Eso. Toda la fisura calcarina, ¿eh? Todo eso. Ya, listo. No solo he visto nomás. Tenemos que avanzar porque es regular. Todo lo que está en rojo. Ahí está. Pintado. Y la mitad todavía falta. Faltan estas áreas, Sí. Siguiente. Calcarina. Calcarina. Y ahora yo voy a encontrar aquí a una última fisura dentro de la cara medial de un hemisferio cerebral, que es este. Ahí está, ¿ven? ¿Cómo se llama esta fisura? ¿Ven? Damos aquí, vemos ahí la calcarina y aquí con el alfiler blanco y ahí pintado en marrón. ¿Cómo se llama esa fisura? Está pintado en marrón y está con el alfiler blanco. ¿Ven? Listo. ¿Cómo se llama? Parieta occipital interna o perpendicular interna. Alfiler blanco y pintado en marrón. Parieta occipital interna o perpendicular interna. Listo. Sacamos esto y colocamos el último surco. ¿Qué surco está ubicado por acá? ¿Qué surco encuentro aparte de todas las fisuras que ya he indicado? Encuentro un surco que se encuentra rodeando ¿a quién? Al cuerpo calloso. ¿Cómo se llama? Surco del cuerpo calloso. Algunos le dicen pericalloso también. El surco del cuerpo calloso. Ahí está, en verde. Surco del cuerpo calloso. Algunos le dicen pericalloso. Ahí está. Ahí se pinta en verde. Sí, surco del cuerpo calloso. ¿Ven ahí? Ahí está en verde. Sí. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que encontrar? Vamos retirando. Usted va indicando el nombre. Fisura. Calcarina. Calcarina. Acá tengo a la fisura calloso marginal. ¿Cómo se llama esta rama? Paracentral. Esta marginal. Y aquí subparietal. ¿Qué es lo que tengo que indicar acá? Tengo que ver en primer lugar las circunvoluciones que encuentro en este lugar. A ver, ¿quién me dice cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Pero específicamente, ¿qué cosa? ¿Qué más? Más específico todavía, como estudiante de medicina. Se llama la cara interna o cara medial de la circunvolución frontal superior. Primera circunvolución que encuentro yo aquí. Segunda circunvolución. Eso. ¿Cómo se llama la circunvolución que está con los alfileres rosados? Podría preguntarlo en su pretesa. Del cíngulo. Circunvolución del cuerpo calloso o del cíngulo. ¿Ven? Todos los alfileres rosados. Miren ahí. Circunvolución del cuerpo calloso y circunvolución frontal superior en su cara medial. Otra vez. Lo rosado es la circunvolución del cíngulo del cuerpo calloso. La otra, frontal superior. Listo. Únicamente vamos a ir retirando los alfileres. ¿Para qué? Para ver las áreas que encontramos ahí. Eso lo vamos a ver después. Ahí tenemos un corte. Mira un ratito. ¿Ya? ¿Qué es lo que encontramos acá? ¿Cómo se llama la circunvolución? Frontal, superior, cara medial. Parte medial de la circunvolución. Entonces yo voy a encontrar las mismas áreas que es la circunvolución frontal superior. 6, 8, ¿qué más? 9, 10, 11, la parte de bajito, 2. Listo, ahí está. Ahí está, listo. ¿Cuáles son las áreas que están ubicadas en esta circunvolución? Las mismas que están por fuera. 6, 8, 9, 10, 11 y 12. Listo. Ya está. Es lo mismo. Si es la misma circunvolución, solo que la está viendo por dentro, nada más. Listo. Sacamos esto, sacamos esto, sacamos esto, esto y esto. Listo. La circunvolución del cíngulo la dejamos para después, para trabajarla junto con la circunvolución del hipocampo. Listo. Ahora,
Luego de haber visto las dos circunvoluciones, ¿sabes? Circunvolución frontal superior en su cara medial, circunvolución del cuerpo calloso del cíngulo, yo voy a encontrar ahora acá lobulillos. Aquí. Alfiler rosado. ¿Qué lobulillo sería? ¿Cómo se llamaría ese lobulillo que está ahí con el alfiler rosado? No. ¿Cómo se llama el lobulillo? Lobulillo paracentral. Ahí está. Alfiler rosado. Ese espacio medio cuadradito que está ahí se llama lobulillo paracentral. ¿Cuáles son los límites que tiene el lobulillo paracentral? La fisura para Mire. y la fisura supramarginal. A ver, ¿qué tenemos acá? Primero, a ver. Nombre. Paracentral. Rama paracentral de la fisura calloso marginal. ¿Qué más? ¿Qué es esto? Rama marginal de la fisura calloso marginal. Y abajo, la misma fisura calloso marginal. Son tres límites. Lobulillo paracentral. Dos ramas y la misma fisura. Ahora, miren acá un ratito. Ya están los límites. Si yo hago esto, yo lo proyecto a su cara externa, el lobulillo paracentral se corresponde tanto con la circunvolución precentral como con la postcentral. Las mismas áreas que están ubicadas en esas circunvoluciones, yo las voy a encontrar aquí en este lobulillo. Es decir, encontraría así. 4, 3, 1 y por atrás 2. Entonces, vamos a suponer que ustedes le digan así. Ahí está. Pregunta número 14. Ahí está. Sí. No hay 14, la 10 nomás hay. Nombre de la estructura. No, lobulillo paracentral. Pregunta B para una fila. Ya. Límite. Rama paracentral de la surco. ¿Ya? Calloso marginal. Y la propia fisura calloso marginal. Listo. Vamos a suponer que te digan, indique las áreas que se localizan en el lobulillo paracentral. 4, 3, 1, del 1 al 4 ya. Es decir, en el lobulillo paracentral, ¿de qué se caracteriza? Tiene las áreas tanto motora primaria como sensitiva primaria. ¿Por qué? Tú solamente lo haces para acá, precentral, postcentral. Listo. Sí, es simple. Siguiente lobulillo. Alfiler blanco, ¿cómo se llama? Alfiler blanco, ¿cómo se llama? No. Lobulillo cuadrilátero o precuña. Lobulillo cuadrilátero o precuña, ahí está. El lobulillo cuadrilátero o precuña, ahí con el alfiler blanco. Todo esto. Igualito, vamos a suponer que le digan, indique los límites que tiene el lobulillo cuadrilátero o precuña. Por delante, rama marginal de la fisura calloso marginal. Rama subparietal de la fisura calloso marginal. Y por detrás, perpendicular interna o parieto occipital interna. Dos ramitas de la fisura calloso marginal y una fisura. Ahora, hacemos lo mismo. Miramos por fuera y vamos a ver que el lobulillo paracentral, lobulillo cuadrilátero precuña, ¿con quién se correlaciona? Se correlaciona con la circunvolución parietal superior. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué áreas yo encuentro en la circunvolución, en el lobulillo cuadrilátero precuña? 5 y 7. Es decir, somatoestésicas secundarias o sensitivas secundarias. Sencillo, sí es fácil. Siguiente. Nombre. Alfiler rosado. Lobulillo cuneiforme o la cuña. Ahí está. Alfiler rosado. Lobulillo cuneiforme o la cuña. Miren ahí. Alfiler rosado, ¿eh? Por aquí. Igual, ¿cuáles son los límites? Fisura calcarina y fisura parieto occipital interna. Fisura calcarina y parieto occipital interna. Solamente tienen que ver nomás lo que hemos dibujado acá. Dos fisuras, perpendicular interna y calcarina. Ahora, si ustedes ven, proyectan la fisura, el lobulillo cuneiforme hacia afuera y mira, yo encuentro las áreas que están ubicadas ¿dónde? En el lóbulo occipital. Es decir, 17, 18 y 19. Vamos a ver que digan. Límites del lobulillo cuneiforme de la cuña. Allá. Calcarina y parieto occipital interno. Listo. Áreas que se encuentran, 17, 18 y 19. Las visuales, primaria, secundaria y terciaria. Ahora, acá. Lobulillo cuneiforme o la cuña. ¿Cómo se llamaría eso? Está por debajo de la fisura calcarina. ¿Cómo se llama? Lobulillo lingual.
lobulillo lingual. ¿Dónde está ubicado? Por debajo de la cisura calcarina. ¿Qué áreas encuentro? Igualito que en el lobulillo cuneiforme de la cuña. 17, 18 y 19. En el lobulillo lingual que está por debajo de la cisura calcarina, áreas 17, 18 y 19. Listo. ¿Qué más encontramos acá? Nos vamos a la parte más baja de toda la circunvolución frontal superior. Casi ya estamos en la región orbital. Listo. ¿Qué es esto? Nombre de esta estructura. Nombre de esta estructura. Rodilla del cuerpo calloso. Por debajo de la rodilla del cuerpo calloso, yo voy a encontrar esta zona. Estoy pintando de amarillo. No, no es el humus. ¿Cómo se llama? No, tampoco. ¿Está relacionada con el área septal? Sí, pero no es el área septal todavía. Se llama circunvolución subcallosa. Justo por debajo de la rodilla del cuerpo calloso. En cambio, por detrás y por debajo de esta circunvolución subcallosa, es decir, aquí, donde yo voy a pintar con el color rojo, y por delante de la lámina terminal, yo voy a encontrar la circunvolución paraterminal. Dos circunvoluciones, subcallosa y paraterminal. Las dos juntas, área septal, número 25. Función, olfato y ¿qué más? ¿Qué más? Olfato y emoción. Olfato y emoción. Entonces, el área septal, vean ustedes, está compuesta por dos circunvoluciones, la subcallosa y la paraterminal. Subcallosa, como su nombre lo indica, por debajo de la rodilla del cuerpo calloso. Paraterminal, por delante de la lámina terminal. Subcallosa y paraterminal. Bueno, aquí la lámina terminal ya está rota. Ya se terminó. Sí. Área septal. Sí, ya está. Entonces retiramos. Ahí está la rodilla, el cuerpo calloso, lobulillo, paracentral, áreas 3, 1, 2, 4, lobulillo, cuadrilátero, cuña, áreas 5, 7, lobulillo, la cuña, áreas lobulillo, igual 17, 18, 19. Circunvolución, subcallosa, circunvolución, paraterminal. Y ahí no hay áreas, ¿no? Las dos áreas septal, número 25, olfato y emoción. Listo. Se soplan alto eso. Van a soplar, se soplan seguido. Listo, primero, miren, acá, claro. No están en ese orden, porque ya me dice 26, 27, 26, 27 no están en la circunstancia del 25. No, me refiero que esas no están en el 23 y 24 sí están. Ahí está. Esa es la 23. A ver. 23, 24. Sí está. Pero aquí ya no encuentro 25 de 26. Sino que encuentro, mira, aquí 31, 32 y acá en este bordecito 33. Repita. Ahí está. Miren, acá. ¿Pero cómo se acuerda? 23, 24, 31, 33 y acá adelante 32. ¿Pero cómo se acuerda? Sí, la posición. Esas son las áreas. Estas son las que están a nivel de la circunvolución del cíngulo. A nivel del istmo límbico, ¿qué áreas encuentro? La primera, 26. Por debajo, 29 y 30. Son las tres áreas que están ubicadas en el istmo límbico, justo por detrás del rodete del cuerpo calloso. Así, 26, 29 y 30. Por eso, si me dijeron 23, 24, 25, 26, no es así. 26. Ya, repita. ¿Cómo se llama la 26, 29 y 30. Ese es el istmo límbico. ¿Se recuerdan dónde está ubicado? Por detrás del rodete del cuerpo. Por eso que algunos le dicen que estas son las áreas retroesplénicas. ¿Por qué motivo? Recuerden que al rodete del cuerpo calloso, también ¿cómo le llaman? Esplénico. Por eso dicen retroesplénica, detrás del cuerpo, del rodete del cuerpo calloso. Listo. ¿Qué más encuentro yo acá? Encuentro esta circunvolución. ¿Cómo se llama? Del hipocampo. ¿Qué área se encuentra en la circunvolución del hipocampo? Primero aquí, 27. Aquí, 35. Aquí, 28. Y a nivel del uncus, ¿qué área hay? 34. Ahora sí.
Entonces, a nivel de la circunvolución del hipocampo, ¿qué área? Encuentro 27, 35, en la parte más anterior 28, que es lo que le llaman el área entorrinal, por si acaso. Cuando ustedes escuchen el medio área entorrinal, que ahora es olfativa, se refieren al área 28. Y la que está ubicada en el uncus del hipocampo, 34, también es olfativa. Pero la 28 es secundaria de... Claro, es una olfativa secundaria, en cambio la 34 es una primaria. ¿Sí? Bien. Entonces vean ustedes, 38, pero esa acá es 28. Recuerden que la 38, ¿dónde está ubicada? Adelante, en la parte más anterior del lóbulo temporal. Entonces, todo lo que hemos colocado acá, miren, todos los alfileres que acabamos de mencionar ahí, con todas estas áreas y sus números, ¿a qué corresponden? Corresponden a las áreas que tiene el lóbulo límbico. Primero, ¿cuál es el lóbulo límbico? Circunvolución del cuerpo calloso, hipocampo, istmo límbico. Obviamente, si te dicen las áreas del lóbulo límbico, son todas las áreas que están en esas tres partes. ¿Cuáles serían? Vamos a suponer que serían. ¿Cuáles? 24, 31, 32, 33. Si te piden todas las áreas, del 23 al 36, al 35. 35, está todas las áreas. ¿Cómo? Eso ¿De se he dicho antes, No, pero ustedes ¿qué les preguntaron? Les preguntaron solo las de acá, las de arribita, y acá arriba no están en orden. ¿Ves? Mira acá, 23, 24, 31, 33 y 32. Esas 5 que están aquí, ¿dónde están ubicadas? En 5. Eso fue lo que le preguntaron hoy día. En la región retroesplénica, 26, 29 y 30. Vamos a suponer que le digan circunvolución del hipocampo nada más. 27, 35, 28 y 34. ¿El hipocampo? No, esas son las que están en la circunvolución del hipocampo. ¿Pero cuánto? 27, 28, 34, 35. Me refiero a que el orden puede ser, lo único que tienen que variar son los números. Ahora miren, ahora a todo esto, que es el lóbulo límbico, por si acaso, dentro del lóbulo límbico también están incluida esta área. ¿Cómo se llama el área? Formada por la circunvolución subcallosa y paraterminal. Área septal. Por si acaso, dentro del lóbulo límbico también está incluida el área septal, por si acaso. ¿Está? Circunvolución del cuerpo calloso del cíngulo, istmo límbico, circunvolución paripocampal y el área 25 que se llama el área septal. Recuerden que todo esto está relacionado con ¿qué? Con la memoria y las emociones. Memoria y emoción. Por eso es que, como ustedes ven, nos habíamos quedado y habíamos indicado de manera incompleta las funciones que tenía el lóbulo temporal. Habíamos dicho que el lóbulo temporal, ¿qué tenía? Audición. ¿Qué más? Olfacción. ¿Qué más? Visión de la forma. ¿Qué más? Lenguaje comprendido por el área 22 de Wernicke. Y ahora también está relacionado con las emociones y con la memoria. ¿Debido a qué? Debido a la circunvolución del hipocampo, que está relacionada con el circuito de papel. Profundidad y Memoria, ¿qué más? Memoria y emociones también. Claro, el circuito de papel. Eso lo vamos a ver ya en la siguiente clase, que es el sistema límbico. Sí. ¿Qué más tenemos que agregar con esto? Recuerden, hay dos términos. Uno que es el lóbulo límbico, donde acabamos de decir circunvolución del cuerpo calloso, istmo límbico, que más hipocampo y área septal. Pero ¿qué cosa es sistema? Sistema límbico. Ustedes también van a escuchar el otro término, sistema límbico. ¿Son iguales? No. ¿Cuál es la diferencia? El lóbulo límbico es todo lo que acabamos de describir. Sistema límbico es las partes del lóbulo límbico más algunas cosas adicionales. ¿Cuáles son? La formación hipocampal, el núcleo amigdalino, el trígono cerebral o fornix y los cuerpos mamilares. Esas 4 cosas adicionadas a las que forman el lóbulo límbico es el sistema. Nuevamente, lóbulo límbico, área septal, circunvolución del cuerpo calloso, istmo límbico y circunvolución del hipocampo. Ese es el lóbulo. El sistema, las 4 cosas que ya hemos mencionado, más la formación hipocampal, más el núcleo amigdalino, más el trígono cerebral o fornix y los cuerpos mamilares. Todo eso se llama sistema límbico. ¿Sí? Sí. Formación hipocampal, ¿no? Formación hipocampal. Eso ya lo vamos a ver en clase del sistema límbico. Todo el límbico era del... No sé qué
número hasta qué número menos 25? ¿Qué número era? No, todos tienen que ser 25. ¿Cuál? No, cada uno tiene que saber desde las partes, por la circunvalación del cuerpo calloso, desde el hipocampo y el himo. Ya, pásame el balde. El balde que tiene más cortes. Sí. 23, 24, 3? no, 23, 24, 31, 33 y acá 32. ¿Sí? Listo. Ya está. Ay, ¿qué fue? 30. No metemos. Por eso le dije, traigan 2 ruedas de alfileres. Ya, pero con la... Listo. ¿Qué es eso? No, pregunta examen. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Nombre de textura. ¿Qué? Es conocido, no tiene un nombre. Sustancia gris. Sustancia gris. Corteza cerebral. Corteza cerebral, ahí está. ¿Cómo es? Sí, bien. Ahí dice corteza cerebral, vamos a suponer que te diga, indique las capas que presenta. Más fácil es Claro, vale. Hay una pregunta. Menciona las capas que tiene. Pero yo no veo ninguna cosa. Ya, pero menciona las Ahí está. Listo. Ay, pero no la muevas. Profe. Listo, ven, miren acá, miren, ¿qué es lo que tenemos acá? Otro, ¿ves? ¿Qué es esto? Ah, no. No, pero digo una cosa. Ah, su nombre. Por favor, no me vas a sacar un ¿Cuánto minuto. ¿Qué es esto? Lo que está pintado en azul. Se va a España. ¿Qué es lo que está en azul? Pero puede moverlo para ubicarlo. ¿Ah? No. ¿Qué es? Nombre. Roten. Fisura calcarina. Esto. Parieto occipital interno. Parieto occipital interno. Aquí tengo la fisura calloso marginal, la rama marginal y la rama subparietal. Entonces, ¿Qué parece la X? ¿qué encuentro acá? A ver, ¿cómo se llamaría esto? El lóbulo. Paracentral. Cuadrilátero precuña. La cuña. Este es precuña y este es la cuña. ¿Y esto? Cuneiforme. No. Lóbulo del cuerpo calloso. Circunvolución del cuerpo calloso del cíngulo. ¿Y esto que está acá? Lobulillo igual. Y este es el rodete del cuerpo calloso. ¿Hay pregunta? ¿Ahí está? El lóbulo occipital. A ver, miren, a ver, sacamos, ¿ah? Nombre. Lobulillo paracentral. Circunvolución del cuerpo calloso del cíngulo. Rodete del cuerpo calloso. Lobulillo lingual. Lobulillo cuneiforme o la cuña. Aquí. Cuadrilátero precuña. Perpendicular interna. Calcarina. Marginal. Calloso marginal. Subparietal. Este que está acá es paracentral. Nombre. No me sé qué pedo todo. Nombre. Uncu del hipocampo. A ver, 34 años. Uncu del hipocampo. otra vez. Te guarda para el examen. ¿Hay 34? Profesor, ¿hay 34? ¿Cómo te llamas? ¿Hay 34? No sale Miren, bien, no tomen ¿qué es lo que tenemos acá? Surco. Surco. Temporo-occipital y acá surco colateral. Circunvolución temporal inferior. Circunvolución temporo-occipital. Y acá está la circunvolución del hipocampo. El extremo anterior de la circunvolución del hipocampo, ¿qué cosa es? Uncus del hipocampo. 34. ¿Cuál es el hongo? El amarillo. Este es ganchito. Otra vez. Ahí está. Gracioso. Ahí está. ¿Por qué pone su mano el doctor?
Sí, Área. ¿Qué es el lóbulo temporal? Estoy señalando aquí la punta del lóbulo temporal. ¿Qué área? 38. 38. Este es para ver el sistema límbico, este es el caballito de mano, este es el hipocampo. Este es el hipocampo. Esto lo vamos a llevar para el sistema límbico. No, todavía falta. Ahí te van a asustar. No, repasando. Te voy a volando. No se puede. ¿No te acuerdas si le pasó a Berta sin cobrar? Sí, me pasó a unos cuidados. ¿Qué es esto? ¿Qué fisura? Igualito, el mismo corte que está acá. Calcarina. Aquí está la perpendicular. Acá está calloso marginal. Aquí está la rama marginal y aquí está la subparietal. Nuevamente, lobulillo paracentral, cuadrilátero precuña, circunvolución del cuerpo calloso del cíngulo, la cuña y linguario. Ya, Jaira, comienza a firmar. Otro. Voy a cambiar. Yo bravo. A ver, miren, ¿qué es lo que encontramos aquí? A ver. Miren, ¿qué es lo que encontramos acá? De verdad. Yo Esto. todavía aguanto 5 minutos. ¿Cómo se llama? Es de la fisura calloso marginal. Y aquí está su rama. Ahorita se corta. Rama paracentral, rama marginal y rama subparietal. Nombre. Circunvolución frontal superior en su cara medial. Lobulillo paracentral. Lobulillo cuadrilátero precuña. Circunvolución cuerpo calloso. Circunvolución. Nada. Circunvolución. Ya, para el examen. Subcallosa. Esta circunvolución. Para terminar, los dos, área septal. Número 25. Ahí está. Istmo límbico. ¿Qué más tenemos por acá? Miren. Ahí está. ¿Qué es esto? Está la cara medial, la cara inferior, el óvulo occipital. ¿Este me ve a mí? ¿Qué es esto? Nombre, ¿qué es esto? Surco olfatorio. Aquí, surco orbitario. Ahí está. Ahí está, miren, los dos surcos.